Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre, es un gusto que nos acompañen en sus hogares, en sus trabajos, donde nos estén viendo. Y recuerden que este programa es para que ustedes conozcan más la cultura de la legalidad que el Tribunal Superior de Justicia, junto con el esfuerzo de Radio y Televisión de Hidalgo, llega a este programa para ustedes. Pues el día de hoy necesitamos que nos hablen mucho porque va a ser un tema muy interesante. Y bueno, pues también tenemos regalos para ustedes, como un libro que también nos hizo favor de escribir nuestra directora de la Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia, que es la licenciada Sara Montes Romero, y miren, pues aquí lo vamos a mostrar, que se llama Recuerdos de Plata. Ella es cronista también de Pachuca, y bueno, pues ojalá cualquiera que nos esté llamando y sea elegido, pues, o elegida, va a poder tener este libro muy interesante. Y bueno, pues, ¿cómo estás, Saúl? Muy buenas tardes. Hola Bienvenidos. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Muy bien, tardes. muchas Amigos, gracias. hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho, este esfuerzo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del Sistema Hidalguense de Radio y Televisión para llevar a ustedes los temas más interesantes en el ámbito jurídico y el quehacer constante de nuestro tribunal. El día de hoy estamos contentos porque nos acompaña una jueza que tiene muchos años de experiencia en un sistema del que muchos hablan muchas cosas, pero que pocos realmente entienden qué significa. En esta ocasión vamos a hablar de los mitos del sistema de justicia para adolescentes. Bienvenidos, este es su programa Hablando Derecho. Bueno, pues como ustedes escucharon, va a ser un tema muy interesante y para eso tenemos a nuestra jueza, que es la jueza de ejecución especializada en esta justicia para adolescentes, y como invitada, pues obviamente tenemos a la jueza Ivonne Ruiz Cerón. Bienvenida seas, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenida a Hablando Derecho. Igualmente, sobre todo en estos temas tan interesantes como estos mitos de la justicia para adolescentes, como bien decía Saúl. ¿Cómo ves a nuestra invitada, Saúl? Es un gusto, Ivonne, bienvenida. Un placer en lo personal el tenerte aquí. Conocemos de tu experiencia, de tu muy vasta experiencia en el ámbito de la justicia para adolescentes, desde que existían los consejos tutelares. Tienes ya muchos años abrevando todos los días, aprendiendo de este nuevo sistema y creo que eres la persona ideal para platicarnos de todo esto que significa la justicia para adolescentes. Pero para que nuestros amigos del auditorio pues, puedan conocer un poquito, tengan un acercamiento de este tema, les vamos a invitar a que vean con nosotros la siguiente cápsula. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes está vigente en todo el país desde el 18 de junio de 2016. Esta legislación garantiza los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les atribuye o resulten responsables de hechos tipificados como delitos. La legislación contempla medidas cautelares como el internamiento en los casos como homicidio, violación y lesiones graves, siempre gozando de todos los derechos previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales. En los delitos que no ameritan internamiento, se establecen acciones como trabajos a favor de la comunidad, siendo una forma de reparar el daño o la restricción para asistir a algunas reuniones, así como someterse al cuidado de una persona o institución. La ley contempla una figura denominada persona adulto joven, que son quienes cometen delitos graves siendo adolescentes. Tal es el caso de personas que están por cumplir los 18 años, lo cual quiere decir que seguirán purgando su pena, pero juzgados como menores porque cometieron el delito antes de tener la mayoría de edad. Al cumplir con la sanción impuesta, los menores gozarán de la restitución plena de los derechos y libertades, para posteriormente tener una función constructiva en la sociedad. Pues vamos a empezar con este tema muy interesante con la jueza Ivonne Ruiz Cerón, quien es nuestra jueza especializada en ejecución en adolescentes. Y bueno, ¿cuándo se empieza a hablar de este sistema de justicia para adolescentes, jueza? Bien, es un tema que bien como lo refería el juez Saúl, es un tema del que muchos hablan, pero desafortunadamente cuando alguien habla de adolescentes, lo que la mayoría pide es que reduzcan la edad penal.
es un tema que pocas veces se habla, pero a pesar de que ha estado desde siempre, porque desde siempre ha existido menores de edad que cometen alguna conducta tipificada como delito. Claro. En general, un sistema de justicia para adolescentes va a ser aquel que funciona cuando una persona tiene más de 12 y menos de 18 años de edad y comete un delito, cualquier tipo de delito. Puede ser un delito del fuero común, como un robo, un asalto, un secuestro, una violación, un homicidio, o pueden ser delitos federales. Por ejemplo, ahora que está mucho el robo o sustracción de hidrocarburo, alguna situación de protección de arma, alguna cuestión relacionada a drogas. Entonces, un sistema de justicia para adolescentes es aquel enfocado a todas aquellas personas que tienen más de 12 y menos de 18 años y cometen alguno de estos tipos de delitos. Sin embargo, actualmente tenemos una nueva ley nacional, pues decimos nueva, pero ella desde hace 2 años, desde junio del año 2016 empezó una ley nacional y finalmente tenemos en todo el país una misma legislación para tratar de la misma manera a todos los adolescentes en el Estado mexicano. Claro. Y esto es muy importante porque desafortunadamente, aunque desde 1990 existe una obligación internacional de tratar a los adolescentes de una manera especial, el Estado mexicano fue postergando esta actuación. Entonces, les decía hace un momento que muchas veces al hablar de adolescentes se deja el tema y se va dejando. Entonces, a pesar de que desde 1990 existe una obligación internacional de tener unas disposiciones específicas para los adolescentes, el Estado mexicano hasta el año 2016 hizo una legislación única. ¿Y qué pasaba anteriormente? Que cada estado de la República decidía qué hacer. Entonces, había estados que tenían algunas sanciones, por ejemplo, de 18 o 20 años de internamiento, otros estados 5 años. Entonces, no había un estudio serio, un estudio profundo para tratar de una manera igual a todos los adolescentes. Sí. Entonces, insisto, esta nueva ley tiene 2 años prácticamente. Aquí lo curioso es que, como ustedes saben, en el sistema acusatorio en adultos se dieron 8 años de vacatio legis. Es decir, en 2008 se publica, se habla de la reforma y se dan 8 años para preparar. En adolescentes, ¿saben cuántos días nos dieron para prepararnos? 2 días. Dios mío. Se publicó el día 16 para entrar en vigor el día 18. No, bueno. Entonces, yo creo que ese es un síntoma del poco interés que a veces ponemos en los adolescentes. Y no es solamente el interés en órganos legislativos, sino, siempre lo he dicho, desafortunadamente creo que, como tal vez vamos a hablar ahorita, la situación de los padres es algo que se deja mucho. Comentábamos antes de empezar que yo llevo 18 años trabajando con los adolescentes, desde que era consejo tutelar, y recuerdo mucho una vez hace aproximadamente como 17 años, llegó un adolescente por robo. Entonces le llamábamos a la mamá para que viniera a verlo, para que viniera a ver su situación. No venía. Después de 3 meses llegó. Y cuando le digo, señora, ¿por qué no había venido? Me dice, es que no había tenido tiempo. Entonces yo me quedé, bueno, ¿cómo es posible o qué pudo haber más importante en la vida o en las ocupaciones de esta persona para no ir a preguntar qué pasaba con su hijo, de tardar 3 meses en ir a ver si estaba bien, qué había hecho, si necesitaba algo? Y yo creo que lo mismo está sucediendo, que hasta hace tan poco tiempo tenemos una legislación uniforme. Yo creo que también el Estado no había tenido ese tiempo de preocuparse por los adolescentes. Tú ya empezaste a platicarnos de algunos antecedentes en este sentido. Yo te preguntaría, ¿por qué es un tema tan poco conocido? Como bien lo dijiste, referimos a tu vasta experiencia desde los consejos tutelares. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces hacia acá? ¿Por qué a pesar de estos cambios no se conoce, no se habla de la justicia para adolescentes? Yo creo que viene de que anteriormente era un círculo muy cerrado. Por ejemplo, en tiempos del consejo tutelar prácticamente nadie entraba. Estaban las puertas totalmente cerradas y solamente los padres eran los que entraban. No había una participación efectiva de abogados particulares. Sí tenían defensa, pero quien llevaba la defensa eran la defensa pública, en ese tiempo los defensores de oficio. Entonces, como que los abogados particulares no se preocupaban por el tema porque de todas formas nosotros no vamos a entrar, nosotros no vamos a defender adolescentes, y lo olvidaban. Y a veces yo creo que en la familia como que se piensa, nunca va a pasar, ¿no? Nunca se preocupan por esta situación. Entonces, yo creo que de ahí viene y el desconocimiento. A veces también se piensa que los adolescentes no hacen cosas graves o piensan, pues a lo mejor solo se pelean a la salida de la secundaria o solo algún robo, pero no, la realidad es que están involucrados en todo tipo de conductas. Yo creo que una de las razones por las que no se hablaba mucho era ese desconocimiento.
desconocimiento, perdón, y que por lo menos hasta que yo estudié la licenciatura no había una materia relativa a adolescentes. En sí, en la escuela, por lo menos hasta que yo estudié, nunca se tocaba la materia. Porque se piensa que no se les castiga también, que no se les sanciona por ser adolescentes. Exactamente. Yo creo que ese es de los mitos más importantes de los que quería tocar. Alguna ocasión leí en una red social y decían que había sucedido un robo, pero que el Ministerio Público les había dicho es menor de edad y no podemos hacer nada. Y eso no es cierto. Bueno. La realidad es que mucha gente piensa que por ser menor de edad no puede tener un procedimiento, y sí hay un procedimiento, como les decía hace un momento. Si tiene más de 12, ya tiene un procedimiento y ya tiene diferentes tipos de medida, tanto puede estar interno o externo, pero sí hay una consecuencia jurídica y esto es necesario. Y dentro de esas consecuencias jurídicas, una es la del internamiento. Y muchos creen que no, que por ser menores de edad no van a estar internos, y sí pueden estar internos. Ahora hay un centro especializado en adolescentes, lo que hace muchos años era el Consejo Tutelar, que también es otro de los mitos. El Consejo Tutelar ya tiene 10 años que desapareció. Dejó de ser Consejo Tutelar y todos lo seguimos reconociendo como tal. Sí, de hecho, pides ir a algún lugar y si no dices Consejo Tutelar, si dices Juzgado de Adolescentes, no lo saben. Entonces, pero ya como tal, Consejo Tutelar desapareció. Muy bien, Isabel. Sí, sobre todo que es súper importante analizar el impacto social que tiene el realmente tener una reinserción con el adolescente, ¿no? Porque sabemos que está siendo una causa, ¿no?, que posteriormente pues va a ser delitos también, y no podemos decir delitos más graves, porque los delitos más graves, como bien ha referido la jueza Ivonne, pues delitos graves los cometen te das cuenta, a los 13, 14 años que pueden hacer, porque como bien dicen, adolecen de esa madurez y como no tienen nada que perder a veces, que podemos ver en esas edades, que justamente va mi siguiente pregunta, porque esas edades, por ejemplo, 12 a 18, ¿no?, como bien lo ha referido, pero ¿qué marca que sea hasta los 18? No sé si hay algún estudio o qué pasa, porque hemos visto niños de 10 años que cometen una serie de actos increíbles, ¿no? Y bueno, pues vamos yo creo que creo que es muy importante que nos los contestes con todo el tiempo del mundo, ¿no? Porque tenemos un poco de tiempo ahorita. Vamos a un corte, entonces regresamos vamos a un corte para que regresando podamos contestar, pueda nuestra invitada contestar esta pregunta acerca de ¿por qué 18 años? Sí, exacto. No le cambie, amigos, regresamos. El Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo informa que se encuentra abierta la convocatoria para la primera generación de la maestría en Derecho Laboral y la tercera generación de la maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 01 771 71 7900, extensiones 9616 y 9799. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en Habla-Derecho. Y bueno, estamos con un tema súper interesante, que son los mitos del sistema de justicia para adolescentes. Este sistema donde tenemos realmente a la experta, que es nuestra jueza de ejecución de este sistema especializado para adolescentes, quien es la licenciada Ivonne Ruiz Cerón. Y agradecemos también las llamadas, nos refiere Jenny Herrera por Facebook. Saludos y mis respetos a la jueza Ivonne Ruiz Cerón. Gracias. Ya tenemos nuestra primera llamada. Y bueno, antes de irnos al primer corte, pues estábamos platicando justamente de estas edades, ¿no?, que bien lo refería la jueza, de 12 a 18 años, que es esta justicia especializada para adolescentes. Entonces le referíamos, bueno, ¿en qué se basan para que sea esta edad? Porque también hemos visto a jóvenes de 10, de 9 años, desgraciadamente, bueno, jóvenes, niños, niñas, que han cometido delitos pues bastante graves a esas edades. Entonces, ¿en qué se basa o qué estudio hay respecto a la edad específica para poder estar analizando a estos adolescentes? Sí, yo creo que es precisamente de los mitos o de los temas que más en la sociedad les preocupan. Es decir, ¿por qué 18? He escuchado mucha gente que dice, es que a los 17 ya saben lo que hacen.
Y es cierto, pero ahorita les voy a dar una breve explicación. De hecho, los 18 años inicialmente dentro del país la tenemos constitucional. Claro. La Constitución establece que todas las personas entre 12 y 18 deben tener un sistema especializado, pero no es una edad que se haya establecido de manera arbitraria a nivel nacional. Esto viene también de tratados internacionales. En la Convención de los Derechos del Niño ya establece que niño es toda persona menor de 18 años y que deben tener un procedimiento especial. Entonces, es una edad que ya se contempla a nivel internacional, pero médicamente también tiene un sustento. Resulta que nuestro cerebro va madurando paulatinamente según las áreas del cerebro, y la última área que madura es el lóbulo frontal, concretamente la corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal tiene varias funciones y curiosamente es la que más nos diferencia de los animales, porque esta corteza prefrontal es la que nos da la posibilidad de tomar decisiones entre el bien y el mal, es la corteza que nos permite el controlar nuestros impulsos, es la corteza esta la que nos permite tener una toma de decisiones adecuada. Entonces, sí, saben lo que hacen, pero la diferencia es que esta corteza termina de madurar aproximadamente entre los 18 y 21 años. Entonces, un menor de 18 sabe lo que hace, pero es muy difícil controlar los impulsos. Un ejemplo, por ejemplo, estamos en una dieta, y en una dieta dices, bueno, no debo comer chocolate, ya lo sabemos, pero a veces es difícil controlar ese impulso. Claro. Entonces, si no tuviéramos esa corteza prefrontal, es todavía más difícil, tendríamos que actuar o actuaríamos más conforme a nuestros impulsos, más conforme a los instintos. Entonces, esa es la justificación, sí, bueno, sí sabe lo que hace, pero es muy difícil controlarse porque no está maduro el cerebro para tomar esas decisiones de una manera adecuada. Ok, ¿y los 12 años, por ejemplo? Los 12 años, a nivel nacional se establece que niño es todo menor de 12. Cuando un menor de 12 comete alguna conducta, únicamente se canaliza, en el caso de Estado de Hidalgo, al sistema DIF. Aquí se le tiene que dar una protección especial, porque también tendríamos que ver que cuando un niño menor de 12 años comete algo, también como en el caso de los adolescentes, habría que ver en qué entorno está y no es solamente castigarlo, ¿no? A veces muchas personas dicen, bueno, es que nos vamos en contra del niño, pero habría que ver qué sucedió y por qué está en un ámbito familiar, social, que le está permitiendo llegar a ese grado o tomar ese tipo de conductas, cuando debiera ser un menor totalmente resguardado por el ámbito familiar. Entonces, por esto se canaliza el sistema para que se haga la valoración de qué es lo que está sucediendo con el niño, lejos de ya someterlo a un procedimiento de tipo de adolescentes. Qué interesante que ya se tenga hasta un fundamento de neurociencia, ¿no? Decir, bueno, hasta qué momento el cerebro ya puede tener esta capacidad de detenerse, ¿no? De autocontrol, que esa es la situación, y desgraciadamente por eso las consecuencias pueden ser tan trágicas en un adolescente, porque adolecen de eso, ¿no? Justamente. Gracias. Dato que yo creo que pocos conocen o pocos claro. sabían para poder determinar esta idea de los 18 años, bien interesante. Obviamente habrá quienes puedan madurar un poquito más temprano y hay quienes no. Se dice que las nuevas generaciones llegan a madurar a los 25 y son datos que se manejan en diferentes áreas y bueno, había que estandarizar una edad, Claro. ¿no? Poner un punto, un límite. Esto resulta muy interesante, entonces nos estás diciendo que a partir de los 2 es cuando puede haber internamiento. No, procedimiento. Pero el internamiento, ¿a partir de qué edad un adolescente puede ser sujeto de internamiento? A partir de los 14. Aquí vamos a tener, se le llama grupos etarios según la ley, entonces si un chico es menor de 12, sistema de protección. Si tiene entre 12 y 13 años, tiene un procedimiento, pero tiene medidas externas. ¿Qué tipo de medidas externas en caso de resultar responsable puede ser? Puede ser la obligación de estudiar, la obligación de hacer un servicio social, tener algún tipo de capacitación en cuestiones de género, prohibición de salir del país, prohibición de consumir alcohol, prohibición de utilizar armas, etc. Entonces, todos los que tienen 12 y 13 cuando cometen la conducta, sí tienen un procedimiento, sí existe una sentencia, pero las conductas son externas. Y eso es importante que lo sepa la sociedad, porque a veces dicen, bueno, es que lo denuncié y no pasó nada. No, sí pasó algo y sí está siendo objeto de un procedimiento y sí está teniendo consecuencias jurídicas, pero está en libertad. Ya cuando un chico tiene 14 o 15 años, el máximo de internamiento son 3 años. Y cuando un chico tiene 16 o 17, cuando comete la conducta, el máximo es 5 años.
Estas edades también son especificadas por la ley nacional. Entonces, son 3 años o 5 años el máximo en todo el país que pueden estar internos los adolescentes. Y en por ejemplo, vamos a pensar, un adolescente comete un delito siendo adolescente, ¿no? Los 17, 9 meses. ¿Qué pasa cuando ya lo procesan, ya es un mayor de edad? ¿No? Porque creo que ahí también hay una brecha de conocer qué pasa. ¿Es en el momento que comete el delito cuando se le va a juzgar o ya cuando tiene la sentencia y dice que no le es favorable, entonces en ese momento se le considera adulto? Sí, es otra de las preguntas que más realiza la gente. Y lo que tomamos en cuenta es el momento de la comisión de la conducta. Es decir, si hoy la comete el adolescente y falte un día para cumplir los 18, sigue teniendo ese derecho de ser tratado como menor. Y no importa que posteriormente alcance la mayoría. Hay muchos casos que vamos a suponer el día de hoy comete la conducta y mientras se inicia la carpeta de investigación, mientras investigan quién fue, mientras dictan la orden, mientras lo detienen, tal vez ya tiene 18 una semana, o tiene 19 o tiene 20 años. De cualquier forma sigue siendo tratado como menor, le siguen siendo respetados los tratados como menor porque lo que está siendo juzgado es el momento de la comisión de la conducta, no cómo se encuentre en cuanto a maduración posterior, sino cómo se encontraba al momento que cometió los hechos. Y lo mismo, otra de los mitos más grandes es que piensan que llegados los 18 los trasladan a un centro de adultos. Eso no es verdad, los adolescentes siguen teniendo el respeto a ese derecho, siguen estando en el centro de internamiento para adolescentes, aunque claro, deben estar en áreas separadas que los adolescentes. Sí, el punto es cuándo lo cometieron, qué edad tenían, no después cuando se investigó y se resolvió. Exactamente. Es el punto. Okay. Es decir, puede estar internado en ese tiempo, en ese lapso en el que va a estar internado, cumple la mayoría de edad y permanece en el centro de internamiento, solo que separado de los que aún no cumplen la mayoría de edad, ¿es correcto? Es correcto. Es decir, puede ser un chico, a lo mejor podemos tener ahorita, hoy estaba checando un asunto de un chico que tiene 22, no importa, sigue estando ahí, porque hay esos mitos, ¿no? O que lo trasladan o que sale. Hace mucho tiempo también llegó una mamá y me dice, es que vengo por mi hijo porque hoy cumple 18. ¿Y ya me lo voy a llevar? Sí, piensan que eso, ¿no? Y no, es decir, no, tiene 18, pero sigue estando aquí, puede tener, si lo juzgan a los 17 y 5 años más puede tener 22, o si lo detienen un poco después, tal vez 23, 24 años. ¿La sanción máxima privativa de libertad cuál sería? De 5 años, 5 años, si tienen 16 o 17 años, cuando lo cometen. Ok, y maestra Ivonne, si fue menor de edad en la comisión del ilícito, si empieza a ejecutarse su sanción, ¿tiene antecedentes penales? No, es otro de los derechos de los adolescentes, no existe antecedente penal en los adolescentes. Aquí creo que es otra forma que yo creo que incluso tal vez me aventuraré en decirlo, que tal vez hasta debiera ser en adultos. Yo creo que cuando una persona cumple lo que la ley le ordenó, sería estigmatizarle y tal vez hasta echarle a perder la vida para siempre, ¿no? A veces hablamos mucho de reinserción y queremos que tengan una buena vida, y cómo sería si a un adolescente que cometió algo, un error, como cualquiera lo puede cometer, un error a los 14 años, y decir, por ese error que cometiste a los 14 años, va a ser muy difícil que toda tu vida puedas obtener un trabajo porque tienes un antecedente que cuando quieras entrar a trabajar tú no vas a poder porque vas a tener el antecedente. Entonces, en adolescentes no hay antecedentes, de hecho, en atención hay varios principios que resguardan la secrecía de los adolescentes. La ley ordena que los registros de adolescentes de determinado tiempo deben ser destruidos. No se puede dar información también a ninguna persona, autoridad, acerca de los procedimientos de adolescentes, porque precisamente es esta oportunidad de que una vez que ocurran puedan tener una vida, pues una vida digna, ¿no? Claro. Yo creo que incluso teniendo la oportunidad de un trabajo. Mucho menos a los medios de comunicación. Supongo que tú debes de tener de repente algún tipo de problema en ese sentido, se les llegan a presentar situaciones en donde se pide esa información, ¿no? Sí, es muy común, incluso que ¿no? quieren saber qué pasó. No se pueden proporcionar los nombres de los adolescentes, ni mucho menos las identidades. Aquí, por ejemplo, las videograbaciones de las audiencias, antes de autorizar la expedición, se les hace claro a las partes que se van a hacer cargo de ese disco porque tiene la imagen de un menor de edad
y hay que protegerlo, ¿no? Insisto, a veces es un poco complicado para la sociedad y decir, bueno, pero ¿por qué sí hizo esto? ¿Por qué sí hizo esto? Pero tienen derechos, e insisto, es un sistema distinto, no es un derecho penal, es un sistema de adolescentes y que tienen características muy, muy distintas como personas. Claro, es que es etiquetarlos para toda la vida por un acontecimiento que realizaron. Me queda una duda respecto a lo que había manifestado jueza de los 12 a los 13 años, ¿no? Que les dejan estas actividades externas, a lo mejor que estudien, que hagan diferentes cosas. Yo siempre he pensado que la familia puede ser un factor de riesgo o un factor de protección para un niño, para un adolescente. ¿Qué hacen con la familia? También, porque a lo mejor se educa de mejor manera el adolescente, tiene mayores posibilidades de vida, pero también si no se trabaja con la familia es como llegar a lo mismo, ¿no? Y seguir en esa raíz del problema. ¿Se tiene algo que ver con la familia en esto? Sí, tanto en los internos como externos. Una vez que la sentencia causa ejecutoria, particularmente yo estoy como juez de ejecución, lo que le pido al centro de internamiento es que elabore un plan individualizado de ejecución. En este plan, como su nombre lo dice, es individualizado, es concretamente este adolescente que tiene estos estudios, que tiene este tipo de familia, que tiene esta personalidad, ¿qué va a hacer? Y puede decir, bueno, este adolescente tal vez es un adolescente que llegó por lesiones, pues tal vez lo más conveniente y que va a hacer un servicio social va a ser en Cruz Roja para que observe la gravedad de las conductas o de una lesión o de conducir un vehículo, etcétera. Además, el adolescente tiene una familia integrada por tal y tal, y hay este problema, tienen sesiones en trabajo social con la familia. Aquí le vamos a dejar, licenciada, te voy a interrumpir porque tenemos que ir a un corte. Regresamos y retomamos ese punto porque me parece muy interesante. La familia, ¿qué pasa con la familia del adolescente? Amigos, no le cambie, está el tema muy interesante. Regresamos a su programa Hablando Derecho. El Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo informa que se encuentra abierta la convocatoria para la primera generación de la maestría en Derecho Laboral y la tercera generación de la maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 01-771-71-79000, extensiones 9616 y 9799. Estamos de regreso en su programa Hablando Derecho. Muchas gracias por la actividad que hemos tenido en Facebook y en Twitter. Posteriormente tenemos aquí una pregunta de César Espinosa a través de Facebook. Por supuesto que se la daremos aquí a nuestra jueza para que nos diga la mejor solución a esta pregunta. Y bueno, pues recuerden también que estamos en Hablando Derecho en Facebook y en Twitter en @habla_derecho para cualquier duda. Aprovechenlo porque nos queda muy poquitos bloques. Y bueno, pues estamos hablando de los mitos respecto a esta justicia especializada para adolescentes. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes? ¿A partir de qué edades? Y antes de terminar el segundo bloque, estamos platicando de la familia, porque si bien sabemos que un adolescente puede estar causando algún tipo de malos actos o delitos, pues evidentemente hay una familia que respalda. Entonces, ¿qué pasa en estos casos, jueza? ¿Qué pasa cuando la familia no se está prestando? ¿Ustedes tienen alguna forma de hacerlos que vayan o alguna situación respecto a ellas mismas? Sí, desafortunadamente la familia es, creo que, el factor central de las conductas que tienen los adolescentes. Y sobre todo creo que son el factor central para el avance o el cambio del adolescente. Hay familias que afortunadamente, aunque al principio les causa shock el que sus hijos estén internos, cuando se integran a los programas se nota un avance importante en el adolescente. Pero lo curioso es que los avances grandes del adolescente empiezan cuando la familia participa, cuando la familia entra al núcleo, cuando no es muy difícil. Sí, está correlacionado. Sí, desafortunadamente hay historias muy tristes en cuanto a la familia, como de este chico que les decía que tardan. Recuerdo que en tiempos de consejo tutelar había veces que había que ir a entregar al hijo y la señora no lo quería, ¿no? Dice, no, yo no quiero saber nada. O muchos papás, aunque no lo crean,
que tocan en el centro, bueno, ahí con nosotros, dicen, bueno, es que quiero venir a dejar ahí mi hijo, ¿cómo le hago para venir a dejarlo? Ahí se lo dejo. Sí, así como que, bueno, no le puse reglas, no le puse límites y ahora, ¿cómo lo compongo? hago, no? Exacto, entonces es una situación muy complicada y a veces es muy triste porque los chicos en internamiento, la verdad es que yo he visto que ponen mucho empeño. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en diciembre antepasado, había una chica que salió, terminó ahí hasta su 5º semestre de bachillerato, le faltaba solo un semestre y cuando sale, pues le dicen, no, me falta un semestre y la mamá le dice, no, yo ya te apoyé, cuando estuviste interna tú sales a trabajar, nada de que terminar la prepa, tú sales a trabajar. La chica decidió, prefirió salirse de su casa. Ellos en el centro de internamiento aprenden algunas manualidades, algunas artesanías y todo el camino se iba vendiendo pulseritas que tejía y así se terminó su preparatoria, su último semestre. Cuando ella termina, le dice a la mamá, le llama, le dice, bueno, ya terminé la prepa, le llama para invitarla a su graduación. Y le dijo, no, yo no voy a esas cosas. Entonces, a veces es el tipo de familias que desafortunadamente tienen, no todos, pero muy buena parte, y que no les dan ese apoyo y que es muy difícil a veces lograr su reinserción verdadera cuando no tienen el apoyo de la familia. Tuve otro ejemplo, les platicaba del cambio de esta ley hace 2 años. Hasta antes de hace 2 años, en 2016, el máximo aquí en Hidalgo era de 5 y 7 años, decíamos ahora de 3 y 5. Entonces teníamos un chico que había sido sentenciado a 3 años 6 meses, pero por la edad, con la nueva ley, solo le correspondían 3. Entonces su defensa pide la audiencia para que se adecue el beneficio a lo que es la nueva ley. En cuanto le notificamos, pide hablar conmigo y me dice, juez, por favor no haga mi audiencia, yo no me quiero ir. Dice, porque yo, si cumplo mis 3 años 6 meses, termino la prepa. Si usted me saca antes, si usted me deja ir antes, yo no voy a poder estudiar. Dice, porque afuera mi familia yo sé que no tiene los recursos, tengo tantos hermanos, vivo así, yo no voy a poder estudiar. Por favor, que no hagan mi audiencia. Entonces, yo creo que es ahí como uno ve que también el cambio, que ellos adquieren conciencia, que ellos piensan y se dan cuenta, ¿no? Yo he visto que muchos, o la mayoría de casos, son jóvenes que les faltaron oportunidades, que les faltaron recursos, muchas cosas. Desafortunadamente, cuando salió este chico, le faltaban los 6 meses ya nada más para terminar. Tratamos de esperarlo lo más posible para que avanzara, pero ya, bueno, hasta el máximo que marcaba la ley, faltaban 6 meses. Y cuando lo entregué a sus hermanas, lejos de mostrar una alegría, yo les pedía que por favor le apoyaran para el último semestre, pues no se veían muy convencidas, ¿no? Ellas decían que es lo mismo, ¿no? Que ya la apoyaron cuando estuvo interno y ya no hay. Entonces, a veces es muy complicada la situación familiar y todo lo que se hace en el centro de internamiento, si no hay el suficiente apoyo de la familia, es muy difícil. Perdón, a veces me sigo. La semana pasada, cuando me hicieron favor de invitar, subí para hacer una pequeña encuesta, porque yo traía una encuesta, pero es a nivel nacional, y quería yo platicarles cómo están los adolescentes, pero los que tenemos aquí en el estado. Y creo que son datos que nos pueden decir mucho de qué tipo de personas son. Por ejemplo, cuando sucedieron los hechos, de los internos que tenemos, solamente 4 estudiaban. El resto ya eran chicos que no estudiaban. Cuando les pregunté a qué edad empezaron a trabajar, muchos empezaron a los 7, 8 años a trabajar, la mayoría empezó alrededor de los 13 años. Las actividades que hacían, la mayoría era el campo, como jornaleros, algunos otros se encontraban como mecánicos, algunos otros se encontraban como comerciantes, actividades obviamente lavacoches sencillas, conforme a los oficios, conforme a sus posibilidades. Y la mayoría lo ocupaba para sus gastos personales y por esto muchos de ellos también habían dejado de estudiar. La escolaridad que tenían antes de llegar al centro era en promedio secundaria. Tenemos 7 que tenían primaria y solo 6 que estaban en prepa. Afortunadamente en el centro de internamiento ya contamos con primaria, secundaria, prepa y universidad. Tenemos poco tiempo con un nuevo director que es el licenciado Hugo Susano, director del centro de internamiento, que la verdad ha hecho un trabajo impresionante, ha hecho un trabajo muy importante. Finalmente logró que ya tengamos la universidad en el centro de internamiento. Entonces, afortunadamente, ahorita ya tenemos 4 chicos que están en la licenciatura y son chicos que están muy motivados, que apenas el 23 de este mes van a terminar la prepa, ya hacen un examen con sinodales, los chicos, se invita a todos y bueno, a lo mejor ya como comercial posteriormente les mostraremos. Ellos ahorita su proyecto de titulación es una agenda con frases en ñañú.
Entonces, ellos posteriormente piensan empezar a comercializarla. Entonces, yo creo que a veces fue la falta de oportunidades, la falta de una educación. Cuando les pregunté a los adolescentes si habían encontrado algo bueno de estar internos, solo uno dijo que no, todos los demás sí, y ese que dijo que no lleva solo 2 meses y medio, yo creo que todavía está de en el adaptación, proceso. en ese proceso complicado. Exacto. ¿No? Y de los que les pregunté qué era lo bueno de haber estado internos, la mayoría lo que respondió es el haber podido estudiar nuevamente. Y de ahí la segunda respuesta más común fue que que estoy reflexionando y que me estoy acercando a mi familia. Porque también hay muchos que tienen familia, pero a lo mejor no había esa comunicación. Entonces ahora, por lo menos los días de visita, el día jueves, pues van a estar 1 o 2 horas sentados y pues van a tener la casi obligación de poder estar en contacto. Efectivamente. Esto nos indica que no es tan fácil solamente decir, pues no estudió porque no quiso, ¿eh? No. O sea, existen muchos factores que determinan a un adolescente salir de los estudios, dejar de estudiar y entonces desviar su conducta a actividades que no son de ninguna manera positivas. Y ya que me hablas precisamente de estos aspectos positivos de estar en el centro de internamiento para adolescentes, el otro lado de la moneda, virtud de esta buena conducta, ¿existen beneficios preliberacionales? Sí. En la nueva ley nacional establece que el juez de ejecución cada año revisa el cumplimiento de la medida, se hace una audiencia de oficio. Entonces vamos a suponer que tenemos un adolescente que fue sentenciado a 4 años, 8 meses. Esa medida la impuso el juez, obviamente considerando el delito y las circunstancias que se encontraba el adolescente en ese momento. Pero vamos a suponer que el adolescente pasa 1 año, va teniendo un avance, pasan 2 años, pasan 3 años, y cada año el juez de ejecución tiene que ir haciendo una audiencia con pruebas por parte de la defensa, como es un juicio normal, interrogatorios, contrainterrogatorios, ofrecimiento de pruebas, para ver si existe la posibilidad de una modificación de medida. De hecho, así se denomina audiencia de modificación de medida, porque a lo mejor puede ser que ese adolescente, que en un momento era adecuado el internamiento, tal vez ya lleva 4 años, y a lo mejor tal vez pueda decir el juez, bueno, pero es que en las condiciones que se encuentra, tal vez lo más adecuado es un internamiento domiciliario o es una libertad asistida en el que cuente con un supervisor y estos 8 meses que le faltan pueda seguir llevando el apoyo del centro de internamiento, pero con una vigilancia en especial. Entonces, es distinto que en adultos, no se le llaman beneficios, pero sí es audiencia de modificación que cada año tenemos obligación de hacer. Aquí, aunque no la pidan, cada año revisamos el avance, qué ha hecho, cómo le ha ido en la escuela, en los talleres, en la familia, en todas las áreas, y se ve si es que puede modificarse su medida. Y José Ivonne, ¿se tiene algunas características principales que tengan los jóvenes que están dentro de estos centros de internamiento? Y otro punto que igual me gustaría, si nos los pudiera comentar, de estas características. Sabemos que hay un gran porcentaje de adolescentes, bueno, desgraciadamente adultos también, con adicciones. Es un tema que yo creo que muchos de los estados que los lleva también a cometer este tipo de ilícitos es también por esta misma necesidad que ellos se han creado al ser adictos a lo mejor a alguna sustancia o alguna situación. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones, ¿no? También cuando hay, bueno, sé que nos queda poco tiempo, ¿verdad? También para contestar esta pregunta, pero bueno. La dejamos, un poquito que analice y la pregunta y regresamos después del corte para que nos haga el favor de contestarla. Amigos, regresamos a nuestro último bloque de su programa Hablando Derecho. El Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo informa que se encuentra abierta la convocatoria para la primera generación de la maestría en Derecho Laboral y la tercera generación de la maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 01 771 71 7900, extensiones 9616 y 9799.
Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Muchísimas gracias en Facebook a Marta González. Felicita a la jueza Ivonne Ruiz por tan interesante tema que está tratando. Y bueno, pues ya como es el último, vamos a correr un poquito con la pregunta que habíamos platicado. Si hay alguna característica específica de estos adolescentes que están en los centros de internamiento y también qué pasa cuando hay adicciones, o sea, qué tipo de tratamientos o cómo le hacen dentro de los mismos. Bueno, tal como características no en particular, pero tal vez la encuesta que les decía puede ayudarnos un poquito. Les decía, por ejemplo, que el 80% no estudiaba, que tenían la mayoría a nivel de secundaria, pero que había, por ejemplo, a 23 de 25 sí les gustaba estudiar, solo a 2 no les gustaba, pero a pesar de ello ya no estudiaban. Otra característica en cuanto al alcohol, el 80% sí consumía alcohol y el 40% consumía drogas. Aquí lo mismo sí es un factor importante, pero creo que a veces la familia. Yo recuerdo mucho una madre que me decía, es que yo sí habían estado internos su hijo y sus primos, y decía, es que yo sí les dejo que consuman droga, pero solo en la casa y en la sala, yo no les permito que salgan. Entonces, a veces yo creo que la cuestión de la familia sí es la que principalmente... Dicen, es un factor de riesgo o un factor de protección, no hay más. Oye, Ivonne, ¿y las adolescentes embarazadas? Sí. Llegan a tener casos, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué beneficios tienen para, pues cuando tienen que dar a luz, pueden tener a sus bebés? Sí, las adolescentes tienen derecho obviamente a la maternidad, al alumbramiento. El centro de internamiento tiene que verificar su derecho a la salud, tiene que proporcionarle todos los satisfactores necesarios, tanto a ella como al bebé, una vez que nace. La ley marca que pueden conservar a sus hijos en internamiento hasta los 3 años. Sin embargo, aquí pueden hacerse modificaciones, también como decíamos hace un momento, la audiencia de modificación cada año, o bien de manera especial, o cuando es una medida cautelar, verificar, porque aquí tenemos que ver el interés superior del menor, pero no solamente del adolescente, sino estamos hablando de un interés superior también del niño. Entonces aquí el juez tiene que valorar exactamente qué es lo más adecuado, cuándo se puede continuar en un internamiento o cuándo se puede llegar a cambiar la medida. Sin embargo, sí pueden estar conservados sus hijos. Hasta hace unos días teníamos una chica que tenía a su bebé ahí en el centro, y en el centro, bueno, trataron de acondicionar para darle todos los satisfactores necesarios. Okay. Bueno, pues ya tenemos muchas, afortunadamente, preguntas a través de Facebook. Nos dice César Espinosa, jueza, ¿qué tipo de medidas cautelares se aplican para estos jóvenes? Y la siguiente es de Marta Romero, dice, ¿qué pasa si reinciden? Bien, en el caso de las medidas cautelares, son prácticamente las mismas, son muy parecidas que los adultos. La diferencia es la temporalidad por la que se aplica. Por ejemplo, el internamiento preventivo, aquí la diferencia es que aquí máximo puede ser 5 meses como medida cautelar, pero hay también la obligación de presentarse ante determinada autoridad, existe también un internamiento domiciliario, existen básicamente la presentación de una garantía económica. Son muy parecidas a las medidas cautelares que se ponen en adultos. La diferencia, insisto, es que es una temporalidad mucho más breve. ¿Qué pasa si reinciden? Bien, en este caso no se tomaría en cuenta, a veces es difícil que reincidan. Yo solo recuerdo hasta el momento un caso en este nuevo periodo, porque precisamente a veces como ya tienen 16, 17 años, mientras terminan su procedimiento de sentencia, pueden llegar a ser adultos, entonces ya no tenemos a veces nosotros ese control o esa estadística de los casos, pero no se puede tomar para su procedimiento en contra. Y yo sí te voy a pedir un favor, ya me preguntaron a mí que qué onda con la cajita roja. Nos hiciste el favor de traer algunas cosas. ¿Nos platicas de qué se trata esto? Sí, les comentaba hace un momento que los adolescentes están, de verdad que tienen un cambio importante, yo sí lo he visto en ellos, y cuando les comenté, que ahí les hacía la encuesta y el motivo, me hicieron favor de prestarme algunos de los objetos que ellos hacen, porque sí es cierto, cometieron conductas graves, pero también son gente que está luchando por hacer un cambio, por salir adelante y por aprender cosas nuevas. Aquí, por ejemplo, miren, no sé si se... Perdón, es que me dijeron que lo mostrara. Por ejemplo, ese es un tenango, están empezando ahorita a abordar tenangos, las internas sobre todo. Bonito. Sí, está súper bonito. Yo aquí lo tengo de frente, lo quiero para mi oficina. Sí, está muy bonito. Por supuesto, ojalá que alguien del público, ustedes mismos, quien gustara algo, en el centro de internamiento pueden
acudir Que vayan directamente. directamente al centro, porque muchas veces platican directamente con el adolescente o a través del director, pero para que ellos sepan, ¿no? Y vean que también a dónde va ese dinero, ¿no? Que sepan cómo lo realizan. Están haciendo tenangos. Ahorita me platicaban, por ejemplo, que les encargaron hacer unas fundas de almohadas con bordados de tenango, entonces pueden ellos hacerlo. Están haciendo, por ejemplo, cajitas, no sé si se ven, de madera, tanto trabajan la madera como hacen todo lo que es la resina y el encapsulado. Entonces hacen bastantes cositas, hacen muñequitos con tela, lapiceras, monederos. Todo esto lo hacen a través de reciclado, de material de reciclado. Entonces son, bueno, cosas sencillas, pero que ojalá que alguien diga, bueno, voy a tener, no sé, un bautizo, un baby shower, pues tal vez diga, bueno, quiero obsequiar un muñequito que tal vez es muy económico y que tal vez puede apoyar sobre todo a alguien, ¿no? Tejen cinturones, tejen escapularios, pulseras, hacen diferentes actividades los chicos, e insisto, de verdad que están muy motivados, pero a veces falta ese apoyo social. Yo creo que a veces como sociedad siempre estamos en contra. ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? Pero decimos, bueno, y yo como sociedad he hecho algo para apoyarlos o para que dejen de salir de esa situación social. Y es crearle una nueva posibilidad al joven, ¿no? Siempre ha visto una posibilidad agresiva, violenta. Es decir, mira, si tienes estos factores y estudias, le creas una nueva posibilidad a un ser humano donde ayuda a evitar esa resiliencia. Le abres el campo de visión para poder enfrentar la vida, ¿no? Sí. Jueza, usted es jueza de ejecución especializada en justicia para adolescentes. ¿Qué hace una jueza de ejecución? Buen punto. Sí, la etapa de ejecución creo que es la que menos se toca. Muchas veces, les decía, siempre se enfocan en la audiencia inicial, en el juicio, y la ejecución ya nadie habla. Y yo creo que es la más importante, bueno, no la más importante, pero es una etapa sin la cual no sirve de nada el procedimiento. Una vez que el adolescente ya está sentenciado, que ya quedó firme la sentencia, es decir, que ya va a quedar con esa medida que se le impuso, pasa con el juez de ejecución. El juez de ejecución lo que tiene que verificar es que la sentencia se cumpla correctamente. ¿Qué implica cumplir la sentencia correctamente? Tanto en la temporalidad, tengo que hacer el conteo de que sea el tiempo que le indicó el juez, o si es que existe la posibilidad de una modificación, pero también tiene que ver el juez de ejecución que se cumpla conforme a derecho, y esto es conforme al respeto a sus derechos también. Hay muchas ocasiones, si ustedes recuerdan en la historia del derecho penal y sobre todo de las penas, en el que ha habido épocas en las que las penas son totalmente infamantes y les avientan, los sacan a la calle para que los agredan y demás. Otra época en la que la guillotina, otra época en la que ya los ingresan a un centro de internamiento, y se pensaba en un inicio que, bueno, era ya la protección y el hecho de que no fueran expuestos al ojo público. Sin embargo, esto también originó que en los interiores de los centros de internamiento existieran muchas violaciones a los derechos humanos, y creo que todos lo sabemos. Existen violaciones tanto de tipo físico, sexual, violaciones a sus derechos en cuanto a alimentación, en cuanto a hacinamiento, etcétera. Entonces, el juez de ejecución también tiene que verificar que sí, va a cumplir una sentencia, si te impusieron tal vez los 5 años, pero que esa sentencia se cumpla conforme a derecho, que tengas también el resto de tus derechos conforme debe ser. Entonces el juez de ejecución revisa o verifica que se cumpla la sentencia conforme a derecho, pero que también sean respetados los derechos. No, pues muy importante labor, imagínate. Pero bueno, pues vamos a ver, desgraciadamente el tiempo, qué barbaridad. Corrió. Pero corrió. Mano Santa. A ver, ¿quién se gana el libro? ¿Quién se lo gana, jueza? Es Marta Romero. Marta Romero. Marta Romero, para que por te lleves Facebook, te acabas de ganar el libro Recuerdos de Plata, Pachuca 1910-2010, de la maestra Sara Montes Romero. Pues muchísimas gracias, José Bon, de verdad fue muy enriquecedor todo lo que nos has dejado en este programa, y sobre todo ahí en casa también muchos mitos que teníamos en ello. Pues ha sido un gusto, muchísimas gracias. Saúl, muchas gracias. Un gusto, Igualmente. Isabel, muchas gracias, maestra. Y amigos, gracias por su atención, por su presencia. Nos vemos para la próxima. Muy buenas tardes.